Buenas tardes, mi nombre es Santiago de Jesús Morales Jiménez. El día de hoy voy a presentar mi tema, que es el franquismo y su impacto en las relaciones internacionales por medio de una línea del tiempo. Empezamos con 1936, que se caracteriza por el golpe de estado militar liderado por Francisco Franco contra el gobierno republicano español, iniciando la Guerra Civil Española. Esto se dio gracias a que Franco no solamente era un líder nato, sino también un líder político y militar. Eso nos quiere decir que tenía influencia en el gobierno, y gracias a su carisma y su carácter fue que fue ganando simpatizantes. Después nos vamos a 1939, en la victoria de las fuerzas nacionales lideradas por Franco en la Guerra Civil Española, estableciendo la dictadura de la conquista. Como decía en el anterior punto, gracias a su carisma y sobre todo a su influencia política, fue que muchos de sus simpatizantes lo siguieron hasta el punto de iniciar una guerra civil en la cual Francisco Franco termina como vencedor. Después de 1940 a 1945, en la Segunda Guerra Mundial, Franco mantiene la neutralidad inicial de España, pero envía la División Azul para luchar junto a las fuerzas alemanas en el frente oriental. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente tenía una posición neutral, sino que conforme el tiempo fue cambiando sus ideales, llegando al punto de apoyar a los alemanes, en este caso a los nazis. Después, en 1945, en el final de la Segunda Guerra Mundial, España es excluida de las Naciones Unidas debido a lo antes mencionado y sujeta a un bloqueo internacional debido a su asociación con las potencias Axis durante la guerra. Este es un castigo que estableció el otro bando, o el bando contrario, debido a sus acciones y sobre todo a su simpatía con el movimiento nazi. Después, en 1950 a 1959, España comienza a salir del aislamiento internacional. Se firma un acuerdo con los Estados Unidos por el cual España permite la instalación de bases militares estadounidenses. Esto nos quiere decir que Franco no respetaba la soberanía nacional y le importaba más la opinión internacional que el beneficio o el bienestar de su propia nación. Después dice, en su territorio a cambio de ayuda económica y militar, España también se integra en organizaciones internacionales como la FAO, la OMS y la UNESCO. Esto ayudó sobre todo a la nación y al pueblo. ¿En qué sentido? Que gracias a las oportunidades internacionales que se brindó al pueblo, fue que no solamente se creó una correlación, sino que también tanto la ayuda de las demás naciones, tanto como el aporte de España hacia ellas, fue un aporte muy grande a la nación. Después, en 1960 a 1975, el periodo de desarrollo económico y social en España, se crea una clase media, el nivel de vida mejora y se produce una apertura social tímida. Sin embargo, la dictadura se mantiene y el control político y la censura. Irónicamente, en este periodo, Francisco Franco no tenía la posibilidad, debido a su salud, de gobernar como plenamente lo había hecho en los años anteriores. Esto nos quiere decir que tanto como el pueblo como los líderes políticos y sobre todo sociales ayudaron a que este crecimiento social y económico no fuera pequeño, sino grande y sobre todo a toda la nación. Después, finalmente, en 1975, la muerte de Francisco Franco, Juan Carlos I es proclamado rey de España y comienza el proceso de transición democrática. Para aclarar este punto, quisiera recalcar en que la muerte de Francisco Franco, a pesar de que fue un evento internacional y algo reconocido ante todo el mundo, aquí lo que hizo fue como tal, así como estaría en el tiempo, tenía un plan bien establecido de acuerdo a cada año. En este caso, se influencia mucho su idea política de dejar un sucesor y sobre todo alguien que tenga sus mismos ideales. No es casualidad que se haya escogido a este rey o sobre todo a la familia que pertenecía. Si nos ponemos a investigar dentro de mi trabajo, se recalca y se resalta que este proceso de transición democrática, muy entre comillas, no fue neutral y mucho menos natural o escogido por el pueblo, como dice la palabra, sino que Franco ya tenía la idea de quién poner en el poder. Después, en el periodo en el que se ubica de la historia del sistema internacional,
El franquismo se ubica en el sistema internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Este periodo se caracteriza por la bipolaridad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la Guerra Fría, la creación de las Naciones Unidas y la expansión del capitalismo y comunismo por el mundo. A pesar de que había comentado anteriormente que Francisco Franco estuvo vivo y su aporte fue, la verdad es que bastante reconocido durante la Segunda Guerra Mundial, no fue hasta que terminó esta que se empezaron a ver que sus decisiones y su influencia impactó en el ambiente internacional. Esto también nos dice que participaron varios actores que son estatales y no estatales. Obviamente la no estatales fue la Falange Española, la Iglesia Católica, la Oposición Democrática Española y los exiliados españoles, mientras que los estatales serán la España liderada por Francisco Franco, los Estados Unidos, la Unión Soviética y las Naciones Unidas. Este evento la verdad es que tiene mucho impacto internacional y sobre todo varias naciones que influyeron o aportaron durante este periodo. Y se demuestra aquí que Francisco Franco no estaba de acuerdo con el comunismo, sin embargo tenía muchos de sus ideales eran comunes o relacionados a la Alemania nazi. Después, en conceptos y definiciones, quise resaltar varios, sin embargo el que más me llamó la atención fue autarquia, que es un sistema económico en el que el país intenta ser autosuficiente, reduciendo al mínimo sus relaciones económicas con otros países. La autarquia fue una de las políticas económicas del franquismo durante la posguerra. Esto, aunque no se menciona en este punto, posteriormente lo vamos a retomar, fue algo muy malo para la nación y sobre todo para los habitantes, ya que el nivel de pobreza era muy extremo y en gran parte era hacia todos. Era una gran minoría los que tenían acceso a productos básicos como alimento, agua en general. Después, en la narrativa del evento, es una pequeña presentación la cual quise realizar, que nos habla de el franquismo fue un régimen político dictatorial que estableció en España después de la Guerra Civil Española, liderado por Francisco Franco. El franquismo se caracterizó por su nacionalismo extremo, su anticomunismo, su antiliberalismo, su militarismo y su apoyo al nacionalcatolicismo. Durante la dictadura, Franco mantuvo el control político a través de la represión, la censura y la propaganda. La oposición democrática española fue perseguida y muchos de sus miembros fueron encarcelados, torturados o asesinados. La Iglesia Católica Española fue un aliado importante en la dictadura franquista y se benefició de una serie de privilegios, etc. En este caso, quiero retomar el punto, sobre todo de la religión, a pesar de que es algo importante, no solo se limita a ello, sino que también influye en las decisiones del pueblo y sobre todo del gobernante. El gobernante toma esto, que es la religión, para tener más influencia en el pueblo y sobre todo mantener el control de. Si el Dios que se les da es el que apoya al líder del régimen, es más fácil que el pueblo caiga. Después, en autoevaluación, quise tomar 5 preguntas importantes, que son cuáles son las características principales del franquismo, cuáles fueron las causas de la Guerra Civil Española, cuáles fueron las consecuencias de la Guerra Civil Española, cómo se desarrolló el proceso de transición democrática en España y cuáles son los legados del franquismo en España. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero este trabajo haya sido de su interés y sobre todo que les aporte algo. Muchas gracias.